Subí lentamente los escalones del porche, haciendo una mueca de dolor en las articulaciones. 76 años no era ninguna broma. El buzón crujió al abrir la puerta, anuncios, facturas y un sobrecolor crema con la letra recargada de mi cuñada. Lo miré un buen rato, dudando en abrirlo. La última vez que Lizzie me había escrito a mano había sido hacía al menos 10 años. Mi casita en Bowers parecía tranquila y vacía cuando regresé. Me acomodé en una silla desgastada junto a la ventana y abrí el sobre con cuidado. Querida Rosalind, estás invitada a una cena de celebración en honor al cumpleaños número 15 de Rebecca el sábado a las 7 de la tarde. Releí la nota 3 veces. Ninguna palabra cálida, solo una seca invitación. Y sin embargo era una invitación, la primera en mucho tiempo. Mi hijo Neville y su esposa Lizzie vivían a 20 minutos de distancia en una casa moderna con ventanas panorámicas y un jardín impecable. Antes iba allí todas las semanas, ayudando con los niños y preparando los almuerzos de los domingos. Ahora, llevaba más de un año sin poner un pie en la casa. Todo empezó en silencio. Primero, las llamadas cambiaron. Mamá, lo siento, no podemos ir hoy. Tenemos cosas que hacer. Luego se cancelaron las cenas familiares. Sabes, este año hemos decidido pasar la Navidad solo con nuestra familia. Como si yo no fuera su familia. Me levanté y caminé hacia la cómoda donde estaban las fotos, Neville de bebé, un niño sonriente con pecas y un diente delantero roto. Mi único hijo. Lo crié sola después de que Roy, mi esposo, falleciera en un accidente de coche cuando Neville tenía solo 9 años. Renuncié a mis ambiciones de ser enfermera, trabajé en 2 empleos y ahorré dinero en todo para que mi hijo pudiera estudiar. Neville cumplió mis expectativas. Se hizo ingeniero, se casó con Lizzie, una chica de buena familia, compró una casa y tuvo hijos. Primero nació Rebecca, y 3 años después Christopher. Ayudé con los 2, cambiando pañales, preparando biberones, cantando nanas. Por aquel entonces Lizzie estaba encantada de tenerme cerca. ¿Cuántas noches había pasado meciendo a la pequeña Rebecca mientras Neville y Lizzie intentaban dormir? ¿Cuántas veces había recogido a los bebés de la guardería cuando Lizzie llegaba tarde al trabajo? Yo estaba ahí para ellos, siempre ahí, siempre que lo necesitaran. Todo cambió cuando Christopher cumplió 5 años. Neville ascendió. Lizzie consiguió trabajo en una agencia inmobiliaria. Se convirtieron en parte de lo que llamaban gente exitosa, nuevos amigos, nuevos intereses, una nueva vida en la que yo, una anciana de hábitos sencillos, no tenía cabida. Mamá, ¿podrías no venir con ese suéter viejo? Neville arrugaba la nariz cada vez que aparecía en su casa. Rosalind, ya no comemos comida frita, dijo Lizzie con frialdad, apartando el plato de pastel que había traído. Neville siempre había sido un chico ambicioso. De niño soñaba con una casa grande, un coche caro, un trabajo prestigioso. Quizás era culpa mía. Le decía a menudo, tienes que ser mejor que yo. Tienes que triunfar en el mundo. Y lo hizo. Y seguí siendo la de siempre, una simple mujer de clase trabajadora, exdependiente y luego limpiadora en un supermercado. Lizzie siempre me menospreciaba. Venía de una familia de maestros por herencia, educada con buenos modales. Podía ver cómo se estremecía cuando pronunciaba mal las palabras o usaba el tenedor equivocado en el almuerzo. Al principio me aguantó por Neville. Luego, cuando los niños eran pequeños, fui una niñera muy servicial. Pero cuando mi ayuda ya no fue necesaria, Lizzie dejó claro que solo era una molestia para ellos. Mis nietos crecieron y dejaron de correr hacia mí con los brazos abiertos. Rebecca puso los ojos en blanco cuando pregunté por la escuela, y Christopher se escondió detrás de su tableta, apenas murmurando un saludo. Los niños adoptan las actitudes de sus padres. Si sus padres no respetan a su abuela, sus nietos tampoco lo harán.
La gota que colmó el vaso fue el Día de Acción de Gracias del año pasado. Cociné el pavó tradicional como siempre. Llegué a su casa por la mañana para organizarlo todo, pero me abrió la puerta una mujer desconocida con delantal. ¿Quién eres?, pregunté confundido. Laura Nightingale, Catering Gourmet Sabor. ¿Y tú eres? Soy Rosalind Caro, la madre de Neville. Laura parecía confundida. No me dijeron nada sobre un asistente. En ese momento apareció Lizzie, impecable con su traje beige, perfectamente estilizada. Rosalind, llegas temprano. Te íbamos a llamar. Verás, este año hemos decidido que la cena la preparen profesionales. Tendremos invitados del bufete de Neville. Estaba allí de pie con un pavó en las manos, sintiéndome como un completo idiota. Pero siempre cocinaba para Acción de Gracias. Eso fue antes de que Lizzie me interrumpiera. Ahora hacemos las cosas de manera diferente. Desde entonces las invitaciones se habían vuelto escasas. Solo me invitaban a las fiestas más importantes, y no siempre. Intenté protestar, llamando y preguntando qué pasaba. Neville me despidió con un gesto. Mamá, estás siendo dramática. Solo estamos ocupados. Tenemos nuestras propias vidas. Me quedé mirando su foto, recordando cómo este hombre, ahora de 42 años, se había subido a mi regazo después de una pesadilla. Cómo le había besado las rodillas rotas. Cómo le había enseñado a montar en bicicleta. Cómo me pasaba las noches en vela con los libros de texto para ayudarle con las tareas. ¿Cuándo empezó todo a salir mal? Quizás cuando me quedé sola, sin marido, y nunca aprendí a ser responsable desde pequeña. Quizás fui demasiado dura con él o lo malcrié. ¿O fue Lizzie quien siempre me miró con desprecio, considerándome una ingenua sin educación? Sabía de las dificultades económicas de Neville y Lizzie. Nunca me lo habían dicho directamente, pero yo notaba las señales. Neville pidió préstamos para reformas, para un coche nuevo, para vacaciones. Lizzie compraba constantemente cosas caras, como si intentara demostrar algo. Vivían por encima de sus posibilidades, intentando estar a la altura del estatus que se habían inventado. Me ofrecí a ayudar. Tenía algunos ahorros, no era mucho dinero, claro, pero podrían ayudar. Neville se negó, declarando con orgullo que podía cuidar de su propia familia. Un mes después descubrí por casualidad que había pedido otro préstamo. Recordé cómo se había encogido Lizzie cuando les regalé a mis nietos suéteres hechos a mano por Navidad, hace 2 años. Chicos, denle las gracias a su abuela por estas cosas tan interesantes, dijo como si les hubiera traído basura. Los suéteres seguían sin empaquetar. Una semana después, los vi en un contenedor de donaciones afuera del supermercado. La última vez que estuve allí fue hace 6 meses, para el cumpleaños de Christopher. Neville estuvo hablando con sus amigos toda la noche. Lizzie estaba organizando y los nietos correteaban con sus amigos. Me senté en un rincón de la sala como si fuera invisible. Nadie se dio cuenta de mi partida. Ahora, esta invitación. ¿Qué significaba? Quizás Neville había recobrado la cordura. Quizás se habían dado cuenta de que me habían estado haciendo daño. Me dirigí al espejo del pasillo, canas, arrugas, gafas anticuadas de montura fina, una anciana que me daba vergüenza mostrar a mis amigos exitosos. Sonreí con amargura a mi reflejo. Y sin embargo era el cumpleaños de mi nieta. 15 años era una fecha importante a pesar de todo lo sucedido. Amaba a Rebecca. Recordaba haberla abrazado en su primer día de vida, haberle enseñado a decir sus primeras palabras, haberle leído cuentos antes de dormir. Rebecca era una niña sensible. Cuando tenía 7 años, encontró en mi casa una foto antigua de su abuelo Roy, a quien nunca conoció. Abuela, ¿era amable el abuelo?, me preguntó. Entonces es el hombre más amable que he conocido, respondí, y mi voz tembló.
Rebecca me abrazó con sus pequeños brazos. No llores, abuela. Te amaré por dos. ¿Qué le pasó a esa niña sensible? ¿Dónde se fue su bondad? Ahora a los 15 años, era una copia exacta de su madre, fría, arrogante, mirándome como un incómodo recordatorio de sus orígenes no tan brillantes. Y Christopher, a los 10 años, era un niño muy curioso, me hacía 1000 preguntas, quería saberlo todo del mundo. Ahora tiene 12 años y apenas se detiene a mirar el teléfono para saludarme. La decisión está tomada. Voy a esa cena. Quizás sea una oportunidad para arreglar la relación. Una última oportunidad. ¿Pero qué ponerme? Mi armario carecía de variedad. Revisé los pocos conjuntos que encontré. Elegí un vestido azul oscuro con cuello blanco que había estado guardando para ocasiones especiales. Era un poco anticuado, pero impecable. Había preparado un regalo para Rebecca con antelación. Era un espejo antiguo de plata que me había regalado mi abuela, lo único de valor que tenía. Lo pulí hasta dejarlo brillante, lo guardé en una bonita caja y lo até con un lazo. El día antes de cenar, no pude dormir durante mucho tiempo. Me atormentaban las dudas. ¿Por qué me habían llamado después de tantos meses ignorándome? ¿Qué le diría a Neville? ¿Cómo me comportaría con Lizzie? ¿Y si solo querían humillarme una vez más? Me levanté temprano esta mañana, aunque la cena estaba programada para las 7 de la tarde. Me había estado preparando todo el día. Me duché, me peiné e incluso me puse algo de maquillaje, un labial rosa desteñido y un poco de rubor. Toda esta preparación me recordó cómo me preparaba para las citas con Roy. Siempre decía que estaba guapa, incluso cuando no tenía tiempo de peinarme después del turno de noche. ¿Qué diría Roy si viera cómo me trataba su hijo? Roy era un hombre amable y sin arrogancia. Aunque tenía una buena educación, nunca fue avergonzado de mí. Al contrario, estaba orgulloso de lo fuerte y trabajadora que era. Si él estuviera vivo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez Neville no habría crecido tan frío. Nuestra casa siempre estuvo llena de amor mientras Roy vivió. No éramos ricos, pero teníamos suficiente. Neville era un niño feliz, rodeado de cariño. Tras la muerte de Roy, las cosas cambiaron. Empecé a trabajar más a menudo, dejando a Neville solo. Creció rápido, demasiado rápido. Se volvió retraído, serio. Incluso de adolescente hablaba de tener éxito y ser rico para no tener que volver a ahorrar. En cierto modo, lo entendía. La pobreza le asustaba tanto como a mí. Pero para mí se trataba de relaciones, familia, amor y Neville. Era como si decidiera que el dinero y el estatus eran más importantes que cualquier otra cosa. Quizás era culpa mía. Solía quejarme de no tener suficiente dinero, de estar cansada. Quizás le hice pensar que nuestra vida no era lo suficientemente buena. Conocí a Lizzie antes de que empezara a salir con Neville. Trabajaba en la misma escuela que su hermana pequeña. Ya entonces Lizzie era ambiciosa y decidida. Quería más de lo que su familia de profesores podía darle. Neville era su oportunidad para una vida mejor, un joven ingeniero inteligente, exitoso y con mucho futuro. Encajaban como dos piezas de un rompecabezas. Ambos aspiraban a ascender, ambos ansiaban estatus y reconocimiento. ¿Y yo? Solo era un recordatorio de los orígenes de Neville, del pasado que tanto ansiaba dejar atrás. Recordé nuestra última gran pelea. Fue hace 3 años cuando mencioné casualmente delante de uno de sus compañeros, que Neville soñaba con ser astrónomo de niño, pero que no podíamos permitirnos un telescopio. Mamá, susurró Neville cuando el invitado se fue, ¿por qué cuentas esas cosas? No le interesan a nadie. Simplemente estaba orgulloso de ti, respondí confundido. Siempre fuiste un chico tan inteligente y curioso.
Hace 30 años que no soy un niño, me interrumpió. Y preferiría que no nos hicieras quedar como unos pobres perdedores. No éramos unos perdedores, repliqué dolido. Éramos una familia feliz, pasara lo que pasara. Neville rió con amargura. ¿Contento? Mamá, nunca tuve unas vacaciones de verdad. Vestía harapos. Todos mis amigos iban a campamentos de verano y yo trabajaba a tiempo parcial repartidor de periódicos. Hice lo mejor que pude, me tembló la voz. Lo sé, suspiró, suavizándose un poco. Pero el pasado, pasado está. He empezado una nueva vida y prefiero no desenterrar viejas historias. Después de esa conversación, algo finalmente se rompió entre nosotros. Neville me llamaba aún menos, me invitaba a salir aún menos, y yo tenía miedo de decir algo inapropiado, de herirlo, de recordarle las cosas que quería olvidar. A las 6 de la tarde ya estaba listo. El taxi estaba reservado para las 7. El trayecto a casa de Neville tomaría unos 15 minutos, pero prefería llegar un poco antes. Era una costumbre de cuando trabajaba en el supermercado. Incluso 5 minutos tarde era una reprimenda. Mientras esperaba el taxi, me asaltaron de nuevo las dudas. ¿Y si esta invitación se había enviado por error? ¿Y si se decepcionaban al verme en su puerta? ¿Y si volvía a hacer algo mal, decía algo inapropiado, y eso era la gota que colmaba el vaso? Miré mi teléfono. Quizás debería llamar, asegurarme de que la invitación seguía abierta. Pero luego descarté la idea. No. Sería patético, como si estuviera rogando por atención. Si de verdad quieren verme, iré. Y si no, bueno, al menos lo sabré con seguridad. El taxi llegó a tiempo. El conductor, un hombre mayor, más o menos de mi edad, me abrió la puerta amablemente. Durante todo el trayecto intentó conversar conmigo preguntándome a dónde iba. Me arreglé para ir a la casa de mi hijo a una cena familiar, respondí, tratando de sonar alegre. ¡Qué maravilla!, sonrió el conductor. La familia es lo más importante que tenemos. Asentí, incapaz de responder. Sí, la familia era lo más importante. Pero, ¿seguía siendo parte de la familia de Neville? La casa de mi hijo apareció a lo lejos, grande, moderna, con arbustos perfectamente podados en la entrada. El tipo de casa que solo había visto en revistas o en la tele. Neville había logrado mucho, pero, ¿a qué precio? El taxi se detuvo en la puerta. Pagué dejando una generosa propina, uno de los pocos lujos que podía permitirme. El conductor me deseó buenas noches. Ojalá lo hubiera sabido. Había varios coches en la entrada, así que los invitados ya empezaban a reunirse. Respiré hondo y me dirigí a la puerta principal. A cada paso, el corazón me latía cada vez más fuerte. Me sentía como una niña ante un examen importante, miedo, incertidumbre, ganas de volver atrás. Pero seguí adelante. Por Rebecca, por la última esperanza de reconciliación. La puerta principal estaba entreabierta. Desde adentro se oían voces, risas, música. Me detuve en el umbral, recuperándome. Entonces levanté la mano y pulsé el timbre. El sonido sonó fuerte y agudo, como si anunciara la llegada de un intruso. Por un instante las voces dentro se quedaron en silencio. Entonces se oyeron pasos. La puerta se abrió de golpe y Neville apareció ante mí. Mi hijo se veía tan guapo con su traje oscuro. Siempre se había parecido a su padre, los mismos ojos oscuros, la misma barbilla bien definida. Solo que siempre había calidez en los ojos de su padre. Los ojos de Neville ahora miraban con asombro y ansiedad. Mamá, dijo con cara de haber visto un fantasma. ¿Has venido? Esas dos palabras, pronunciadas con una sorpresa tan evidente, me dijeron más que toda una conversación. No me esperaban. No creían que fuera a venir.
La invitación había sido una formalidad vacía, enviada quizás por presión de Rebecca o simplemente para tranquilizarlos. Y sin embargo allí estaba yo, de pie en su puerta con un regalo en mi mano y una esperanza en mi corazón que se derretía con cada segundo que pasaba. «¿Me invitaste?» Intenté sonreír, pero mis labios no lo hicieron. «Feliz cumpleaños a Rebecca». Neville se hizo a un lado y me dejó entrar. Sus movimientos eran rígidos, como si estuviera cumpliendo una tarea desagradable. «Pasen», dijo secamente. «Los invitados ya se están reuniendo». Crucé el umbral sintiendo que se me encogía el corazón. El pasillo relucía de limpio, el suelo de mármol, la consola de diseño contra la pared, el enorme espejo con marco plateado. Todo impecable, todo en su sitio. Qué lejos estaba de mi humilde hogar, con alfombras gastadas y muebles viejos. «Traje un regalo para Rebecca», dije extendiendo una caja cuidadosamente envuelta. Neville lo tomó sin siquiera mirarlo. «Bien. Se lo daré. Me gustaría hacerlo yo mismo». «Está ocupada con sus amigas ahora mismo», interrumpió. «Quizás más tarde». Se oían voces y risas desde la sala. Di un paso en esa dirección, pero Neville me detuvo con una mano en el hombro. «Mamá, antes de que nos unamos a los demás», dudó buscando las palabras, «habrá gente importante allí, colegas, socios. Por favor, contrólate». Sentí el color inundar mis mejillas. «¿Qué quieres decir?» «Ya sabes, Evitó mirarme a los ojos. «No cuentes historias del pasado ni preguntes a la gente sobre cosas personales. Puede ser incómodo». Apreté los labios intentando disimular lo mucho que me dolían sus palabras. Neville ya estaba avergonzado de mí, y ni siquiera había tenido tiempo de abrir la boca. «De acuerdo», respondí en voz baja. «Me quedaré quieto como un ratón». Neville suspiró. «No lo dije con esa intención. Es solo que es una noche importante para nosotros, para Rebecca». Se giró y se dirigió a la sala. No tuve más remedio que seguirlo. La sala estaba llena de gente que reconocí. Los padres de Lizzie. Estaban junto a la chimenea, hablando con una pareja elegante. El señor y la señora Chase siempre me habían parecido arrogantes. Enseñaban en una escuela privada y se consideraban la élite intelectual. Me hablaban con condescendencia, como si yo fuera un niño o alguien poco inteligente. Lizzie nos vio y corrió a recibirnos. Estaba impecable con su vestido color crema, con el pelo y el maquillaje perfectos. «Rosalind». Su sonrisa no tocó sus ojos. «Qué amable de tu parte poder venir». Ella me abrazó, un abrazo frío y formal que terminó antes de que pudiera responder. «¿Dónde está Rebecca?», pregunté mirando a mi alrededor. «Quería felicitarla». «Todavía se está preparando», respondió Lizzie. «Ya sabes cómo son las adolescentes. Todo tiene que ser perfecto». Lizzie se volvió hacia Neville. «Cariño, Richard quería hablar contigo sobre ese proyecto. Está en el bar». Neville asintió y sin decirme palabra se alejó. Lizzie estaba a punto de seguirlo, pero la detuve. «Lizzie, gracias por invitarme. Pensé que te habías olvidado de mí». Su sonrisa se volvió tensa. «Oh, para nada, Rosalind. Es que estamos muy ocupados. ¿Te das cuenta? Trabajo, niños, obligaciones sociales». «Por supuesto», asentí. «Lo entiendo. Es que a veces me siento superflua». Lizzie pareció avergonzada por un momento, pero rápidamente se recompuso. «No seas tonto. Eres familia. Es solo que tenemos intereses diferentes». Miró mi modesto vestido. «Por cierto, ¿quieres algo de beber? ¿Champán, vino?» «Un vino estaría bien», acepté. «Genial.
Espera aquí, yo la abro. Lizzie se fue, dejándome sola en medio de la sala. Me sentí incómodo bajo las escaleras de desconocidos. Algunos me miraban con curiosidad, otros con un desdén apenas disimulado. Era un extraño en esta celebración de la vida. Decidido a encontrar un rincón tranquilo, me dirigí al fondo de la sala, donde había unas sillas. De camino, oí un fragmento de conversación. ¿Es esa la madre de Neville?, preguntó una mujer con un traje caro. Parecía tan sencilla. Era una señora de la limpieza o algo así. Respondió el hombre bajando la voz. Neville había ido escalando posiciones desde abajo. Increíble, ¿verdad? Aceleré el paso fingiendo no haber oído. Cuando llegué a la silla me senté, tratando de hacerme lo más discreto posible. Lizzie regresó con una copa de vino tinto. Aquí tienes. No es el más caro, pero creo que te gustará. Tomé el vaso intentando no demostrar lo mucho que me dolían sus palabras. No es el más caro. Como si no mereciera algo mejor. Gracias, dije, dándole un pequeño sorbo. Estaba delicioso. Lizzie se sentó a mi lado, claramente sintiendo la necesidad de mantener la conversación educada. ¿Cómo estás, Rosalind? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, intenté sonreír. Me siento un poco solo, pero me las arreglo. Quizás deberías buscarte un pasatiempo, sugirió Lizzie con fingida preocupación. O conocer a otras personas de tu edad. Hay un centro para personas mayores en Bowers. Centro para personas mayores. Era como si tuviera un pie en la tumba. Tengo actividades, respondí con frialdad. Ayudo en la biblioteca local. Les leo a los niños. Oh, qué bien. Lizzie claramente no estaba interesada. Su mirada vagó por la sala en busca de invitados más importantes. En ese momento, Rebecca entró en la sala de estar. Mi nieta estaba espectacular con su vestido rosa claro. Tan grande, tan hermosa. Para nada la niñita que una vez se sentó en mi regazo y me pidió que le contara una historia. Todos aplaudieron. Lizzie saltó de inmediato y corrió hacia su hija, dejándome sola. Vi a Rebecca aceptar las felicitaciones, abrazar a sus amigos y posar para las fotos. Quería acercarme a abrazarla y decirle lo orgulloso que estaba de la persona en la que se había convertido. Pero algo me detenía, el miedo al rechazo, el miedo a ver en sus ojos el mismo desdén que en sus padres. Finalmente reuní coraje y me levanté. Abriéndome paso entre la multitud de invitados, me acerqué a Rebecca. Me vio cuando estaba muy cerca. Sus ojos brillaron con algo parecido a la alegría por un instante, pero luego se volvieron cautelosos. Abuela, dijo, dejándome rodearla con mis brazos. ¿Viniste? Claro que vine, sonreí, separándome. No me habría perdido tu cumpleaños por nada del mundo. 15 años es una fecha importante. Sí, supongo que sí. Rebecca miró a sus amigos que nos observaban con curiosidad. Tengo un regalo para ti, dije. Se suponía que tu padre se lo daría a... Ah, sí. Rebecca estaba visiblemente incómoda. Gracias. Lo miraré luego. ¿De acuerdo? Vamos a tomarnos una foto de grupo. Se alejó sin esperar mi respuesta. Me quedé solo con una sonrisa congelada en el rostro. No lo tomes como algo personal, dijo una voz a mi lado. Los adolescentes son muy egoístas. Me di la vuelta. Junto a mí estaba una mujer mayor de mi misma edad aproximadamente, de ojos amables y cabello gris peinado con un estilo elegante. Soy Nora, se presentó. Tía Lizzie, y tú debes ser la madre de Neville, Rosalind. Extendí mi mano. Encantado de conocerte. Igualmente. Nora sonrió. Yo también me siento un poco fuera de lugar aquí.
Hay demasiados jóvenes, se habla demasiado de cosas que no entiendo. Me sentí aliviado de haber encontrado un espíritu afín. Sé lo que quieres decir. A veces siento que hablo otro idioma. Tuvimos una pequeña charla con Nora. Resultó que era viuda como yo y vivía sola en una pequeña casa en las afueras de Bowers. Encontramos muchas cosas en común e incluso intercambiamos números de teléfono y acordamos encontrarnos en algún momento. Nuestra conversación fue interrumpida por Neville anunciando que era hora de ir a la mesa. Los invitados comenzaron a trasladarse al comedor. Lo seguí, pero Neville me interceptó. Mamá, siéntate ahí. Señaló el otro extremo de la mesa, al lado de la tía Nora. Asentí agradecida de al menos estar sentada al lado de alguien agradable. Pero aún así era una pena que me sentaran tan lejos del centro, donde estaban sentados Neville, Lizzie y Rebecca. La cena estuvo exquisita. Varios cambios de plato, vinos caros, servicio impecable. Me sentía incómodo con todos los distintos tamaños de tenedores y cuchillos, sin saber siempre qué era para qué. Nora, notando mi confusión, me instó silenciosamente. La conversación en la mesa giraba en torno al trabajo, los viajes y la política. Permanecí en silencio, dándome cuenta de que no tenía nada que añadir a la discusión sobre los complejos turísticos en las Maldivas o las últimas tendencias en el mercado de valores. En un momento Lizzie, estaba sentada bastante lejos de mí pero aún al alcance del oído, comenzó a hablar sobre su última visita a su estilista. Hace maravillas. En serio, dijo. Incluso las miradas más desesperanzadoras se pueden transformar. Ella lanzó una mirada expresiva en mi dirección. Algunos de los invitados siguieron su mirada y sonrieron. Hice como que no me daba cuenta y seguí comiendo. Hablando de transformaciones, continuó Lizzie en voz más alta, claramente queriendo que la escuchara. ¿Sabes qué es lo peor? Cuando la gente no se da cuenta de que su estilo está 30 años anticuado, andando por ahí con esos horribles vestidos con cuello como colegialas. Me quedé congelado mirando mi plato. Mi vestido era exactamente así, con cuello blanco. Neville, dijo Lizzie en voz baja. Pero ella simplemente se rió. ¿Qué? No me refería a nadie en particular, pero todos sabían que no era cierto. Podía sentir mis mejillas ardiendo de vergüenza. Nora me tocó el brazo con simpatía. No le hagas caso, susurró. Siempre ha sido una presumida. Intenté sonreír, pero mis labios no lo hicieron. ¿Qué le había hecho a Lizzie? ¿Por qué estaba tan empeñada en humillarme? Después del plato principal, se sirvió el postre, una exquisita tarta con 15 velas. Todos cantaron feliz cumpleaños. Yo también canté, mirando a mi nieta que brillaba de felicidad. Si hubiera mirado en mi dirección, habría visto lo orgulloso que estaba de ella. Pero Rebecca no miró. Estaba preocupada por sus amigos, sus padres, su presencia. Yo era solo una figura en la periferia de su vida, un detalle insignificante que debía olvidarse. Después del pastel, los invitados comenzaron a regresar a la sala de estar para tomar café y bebidas. Los seguí todavía con la esperanza de encontrar un momento para tener una conversación adecuada con mi nieta. En la sala de estar, vi a Rebecca abriendo regalos rodeada de sus amigos. Se había formado un círculo estrecho a su alrededor y me resultó imposible pasar. La observé desde lejos mientras admiraba cada regalo y abrazaba a quienes le daban. Mi don no era uno de ellos. ¿Buscas a tu nieta?, preguntó Nora, acercándose a mí con una taza de café. Sí, suspiré. Ojalá pudiera hablar con ella, pero está muy ocupada. Jóvenes, Nora negó con la cabeza. Siempre con prisas, siempre rodeados de los mismos jóvenes y ruidosos. Casi nunca tienen tiempo para nosotros, los mayores. Tienes razón. Sonreí con tristeza. Pero la entiendo. Cuando yo tenía su edad,
tampoco me interesaba mucho hablar con mi abuela. Y aún así, Nora frunció el ceño. En nuestra época, se respetaba más a los mayores. Estos niños creen que el mundo gira en torno a ellos. No respondí. ¿Qué podía decir? Que el mundo sí estaba cambiando, y no siempre para mejor. Que la nueva generación había crecido con valores diferentes, donde el respeto a los mayores no era una prioridad. En ese momento noté que Lizzie estaba teniendo una conversación animada con una mujer, mirando en mi dirección de vez en cuando. Ambos se reían y no pude evitar sentir que se reían de mí. No le hagas caso, dijo Nora al notar mi mirada. Lizzie siempre ha sido así. Le gusta sentirse superior. ¿Qué le he hecho?, pregunté en voz baja. ¿Por qué me odia tanto? Nora se encogió de hombros. Quizás te vea como una amenaza. Las madres suelen tener celos de sus suegras, pensando que intentan influir en sus maridos o hijos. Pero yo nunca me he entrometido en sus vidas. Me opuse, siempre he intentado ayudar sin ser intrusivo. No se trata de lo que hagas o dejes de hacer, dijo Nora en voz baja. Se trata de cómo lo ve ella. Lizzie siempre había querido ser el centro de atención, tener el control total. Y eres un recordatorio de que Neville tenía una vida antes que ella, que amó a alguien más antes que ella. Pensé en lo que dijo. Quizás tenía algo de verdad. Pero eso no explicaba por qué Neville dejaba que su esposa me tratara así. Porque él mismo era tan frío y distante. En ese momento Lizzie se rió a carcajadas, llamando la atención de todos. Ella estaba parada en el centro de la habitación, sosteniendo una especie de fotografía. «Dios mío, mira esto», exclamó. Neville no sabía que usabas gafas tan horribles. Los invitados se reunieron a su alrededor, mirando la imagen y riendo. Me tensé al reconocer un viejo álbum familiar que una vez había dejado en su casa. «¿Qué es ese vestido?», continuó Lizzie, hojeando las páginas. Parece como si lo hubieran cosido de una cortina. Me levanté y caminé hacia ella, sintiendo que la ira crecía en mi interior. Estos eran mis recuerdos, mi vida, de la que ella se estaba burlando. Lizzie, dije al acercarme al grupo. Este es mi álbum de recortes. Ella me miró con una leve sorpresa. Ay, Rosalind, les estaba mostrando a los invitados lo lindo que era Neville de bebé. Mira qué foto tan adorable. Me tendió el álbum abierto en una foto de Neville y yo parados frente a nuestra antigua casa. Yo llevaba un sencillo vestido de chintz. Él lleva vaqueros desgastados y gafas de montura gruesa. Sí. Cogí el álbum. Fue antes de su graduación de la escuela secundaria. Bueno, atuendos interesantes, sonrió Lizzie, pero sus ojos permanecieron fríos. Moda de los 70, No podíamos permitirnos ropa sofisticada, respondí sin rodeos. Pero éramos felices. Lizzie parecía un poco avergonzada por mi franqueza, pero rápidamente se recompuso. Claro, claro. No importa cómo te ves sino cómo te sientes, dijo con una sinceridad tan falsa que apenas pude evitar poner los ojos en blanco. Exactamente. Cerré el álbum. Gracias por guardarlo. En realidad lo encontré en el ático cuando estábamos limpiando, dijo Lizzie. Iba a tirarlo pero pensé que te interesaría verlo. Me trae tantos recuerdos, ¿verdad? Tirarlo a la basura. Quería tirar a la basura los recuerdos de la infancia de Neville, de nuestras vidas, como si fuera basura de la que había que deshacerse. Sí. Apreté el álbum en mis manos. Gracias por no tirarlo. Lizzie sonrió y se volvió hacia los invitados. ¿Quién quiere más champán? Tenemos un vino precioso que trajimos de Francia el año pasado. Los invitados la siguieron, olvidándose momentáneamente de las viejas fotos y de mí. Me quedé allí parado con el álbum en mis manos,
sintiéndome como si me hubieran pateado en voz baja. Neville se acercó a mí luciendo avergonzado. Lo siento, dijo en voz baja. Lizzie no quiso hacerte daño, ¿verdad? Lo miré a los ojos. Creo que eso es exactamente lo que ella quería. Neville suspiró. Mamá, no empieces. Es la noche de Rebecca. No montemos un escándalo. Lo miré fijamente sin creer lo que oía. Su esposa acababa de humillarme públicamente, se había burlado de nuestra vida pasada y, él estaba preocupado de que yo no hiciera una escena. Nunca he montado una escena, Neville, dije en voz baja. Toda mi vida he sido discretamente tolerante. Cuando murió tu padre y tuvimos que recortar gastos, no me quejé. Cuando tuve que trabajar 16 horas al día para que pudieras ir a una buena escuela, no me quejé. Cuando me menospreciaban por mi trabajo, mi ropa, mi acento, no me quejé. Neville parecía tener dolor físico al escuchar esto. Mamá, por favor. Pero ahora continué sin dejar que me interrumpiera. Ahora que tu mujer se burla abiertamente de mí, de nuestra vida, de todo lo que hemos pasado, ¿tienes miedo de que monte una escena? Lizzie no quiso decir nada malo, dijo Neville en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera oír. Ella simplemente es diferente, ¿sabes? Creció en un entorno diferente y eso justifica su comportamiento. Que ella sea diferente. Negué con la cabeza. Neville, ¿cuándo te volviste tan indiferente? Mi hijo parecía molesto. No me es indiferente. Simplemente no quiero darle mucha importancia. Lizzie mostró algunas fotos antiguas y se burló de las modas de la época. ¿Qué tiene eso de terrible? No se trata de las fotos, Neville, intenté convencerlo. Se trata de respeto. La forma en que me trata, la forma en que me habla, la forma en que me mira como si fuera una especie de perdedora que me avergüenza mostrarles a mis amigos. Neville se pasó una mano por el pelo, un gesto que hacía desde la infancia cuando estaba nervioso o enojado. Mamá, no es el momento ni el lugar para esta conversación. Por favor, disfrutemos de esta noche. Está bien. Que lo disfrutes. ¿Cómo podría disfrutar de una noche donde me humillaban e ignoraban constantemente? ¿Donde mi propio hijo se avergonzaba de mí? Pero me di cuenta de que era inútil discutir. Neville ya se había puesto del lado de Lizzie, como siempre lo había hecho en los últimos años. Está bien, dije, dándome por vencido. Disfrutaré la velada. Neville parecía aliviado. Gracias. Voy a ver cómo está Rebecca. Se alejó dejándome solo con el álbum en mis manos. Pasé algunas páginas, mirando las fotografías de nuestras vidas pasadas. Neville en la bicicleta que le compré para Navidad, trabajando horas extras durante un mes. Neville en su graduación, muy orgulloso con su traje alquilado. Neville obtiene su diploma universitario, el primero en nuestra familia en obtener un título universitario. Habíamos recorrido un largo camino y superado muchas dificultades. Y ahora estaba allí entre los ricos y exitosos, avergonzado de sus raíces, avergonzado de mí. Cerré el álbum y lo apreté contra mi pecho. Estos eran mis recuerdos, mi vida, lo único que me quedaba. La velada continuó. Los invitados rieron, hablaron y bebieron champán caro. Me senté en un rincón y observé todo desde fuera. Nora se unía a mí de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo estaba solo. Lizzie continuó desempeñando el papel de la anfitriona perfecta. Ella revoloteaba de un invitado a otro, riendo y manteniendo la conversación. De vez en cuando ella miraba en mi dirección, y cada vez veía lo mismo en sus ojos, desprecio mezclado con irritación por mi presencia. Rebecca nunca se acercó a mí. Estaba demasiado ocupada con sus amigos, sus regalos, su vida, en la que no había lugar para la abuela. Empecé a preguntarme por qué había venido.
¿Por qué someterme a esta humillación? Nadie aquí estaba feliz de verme. Nadie necesitaba mi presencia. A medida que avanzaba la tarde me sentía cada vez más solo, rodeado de estos ruidosos. Gente alegre. Era como si existieran en otra dimensión, la dimensión de los trajes caros, los viajes a países exóticos y las conversaciones sobre cosas que desconocía. Seguía sentado en mi rincón, con mi álbum familiar en la mano, mirando las fotos antiguas. Intentaba descifrar en qué momento todo salió mal. En qué momento mi hijo, mi pequeño Neville, se había convertido en ese hombre frío e indiferente que se avergonzaba de su madre. «Rosalind, ¿estás bien?» Nora reapareció a mi lado. «Pareces molesto». «Estoy bien», intenté sonreír. «Solo estoy un poco cansada. Fiestas como estas son agotadoras a mi edad». Nora asintió comprensivamente. «Te entiendo. Después de las 10 de la noche suelo estar en la cama leyendo un libro, no en una reunión social». Ambos reímos en silencio, encontrando consuelo en esa pequeña compañía. En ese momento, Lizzie volvió a entrar en la sala. Llevaba una especie de caja en la mano, y su rostro se iluminó con esa peculiar sonrisa que solo aparecía cuando estaba a punto de hacer algo desagradable. «Atención todos». Lizzie alzó la voz y la charla se apagó. «Tengo una sorpresa muy especial para nuestra querida Rebecca. Es una reliquia familiar que ha pasado de generación en generación». Me tensé cuando vi a Lizzie abrir ceremoniosamente la caja y sacar un delicado collar de plata con un colgante en forma de corazón. «Es el collar de mi bisabuela», continuó Lizzie, mirando a los invitados impresionados. «Pasó de generación en generación a su hija mayor cuando cumplió 15 años. Y hoy estoy orgullosa de transmitírtelo a ti, Rebecca». Rebecca se acercó a su madre con los ojos brillantes de alegría. Lizzie le puso el collar a su hija y todos aplaudieron. Me quedé paralizada por la sorpresa. Era cruel, incluso para Lizzie, recalcar con tanta insistencia que las tradiciones y la herencia familiar eran importantes para ella, pero solo las suyas. Mi regalo para Rebecca, el espejo de plata de mi abuela, nunca llegó a ella. Era también una reliquia familiar. Lo único valioso que tenía. Neville se acercó a su esposa e hija y las abrazó. Estaban allí la familia perfecta, posando para las fotos que los invitados se tomaban sin mí. Era como si no existiera. Algo dentro de mí se quebró. Ya no podía quedarme ahí, fingiendo que todo estaba bien. Me levanté agarrando el álbum con fuerza, y me dirigí a la salida. Necesitaba aire fresco. Necesitaba alejarme de esta humillación por un rato. Al pasar junto a un grupo de invitados, oí a una de las mujeres decir, «¿Quién es esa anciana? La he visto aquí toda la noche, pero no habla con nadie». «Esa es la madre de Neville», respondió una voz de hombre. «Casi nunca la menciona. No parecen tener mucha relación». Aceleré el paso y se me llenaron los ojos de lágrimas. No muy unidos. Qué palabras tan delicadas para lo que había pasado entre nosotros. Mi propio hijo me había apartado de su vida, y todos lo sabían. Salí al pasillo con la intención de encontrar un lugar privado para ordenar mis pensamientos. Pero allí me encontré con Lizzie, que acompañaba a un invitado a la salida. Rosalind me miró con fingida preocupación. ¿Ya te vas? No, negué con la cabeza. Solo quería descansar. Hay mucha gente y es ruidoso. Claro, dijo Lizzie con una sonrisa falsa. A tu edad, este tipo de eventos deben ser agotadores. Quizás deberías irte a casa. Puedo llamar un taxi. Incluso ahora, incluso después de todos sus insultos y humillaciones, ella seguía intentando deshacerse de mí. Estoy bien, respondí con firmeza. Quiero quedarme para el cumpleaños de mi nieta. Lizzie apretó los labios, claramente descontenta con mi respuesta.
Tú decides. Intenta no llamar la atención, ¿de acuerdo? Rebecca debería ser el centro de atención esta noche. No. No terminó la frase, pero su mirada habló por ella. No era una anciana con un vestido antiguo. Entiendo, dije intentando mantener la dignidad. No voy a interferir en la celebración. Bien. Lizzie asintió. Y una cosa más, ¿por qué no dejas este álbum aquí? Señaló el álbum familiar que aún sostenía. Parece muy antiguo. No encaja con el ambiente. Esa fue la gota que colmó el vaso. Apreté el álbum con más fuerza contra mi pecho. No, Lizzie. Este álbum es parte de mi vida, parte de la vida de Neville, y me lo llevo conmigo. Sus ojos se entrecerraron. Sabes, Rosalind, a veces pienso que intentas arruinarlo todo a propósito. Te invitamos por cortesía, y actúas como si tuvieras algún derecho en esta casa. ¿Verdad? No podía creer lo que oía. Soy la madre de Neville. La abuela de Rebecca. Claro que tengo derechos en esta familia. Lizzie se rió fría y fuerte. Escucha, Rosalind, Neville y yo somos familia. Rebecca y Christopher son nuestra familia. ¿Y tú? Solo eres una anciana que no puede dejar atrás el pasado. Retrocedí como un puñetazo. Sus palabras dolieron más que cualquier dolor físico. ¿Cómo te atreves? Comencé, pero Lizzie me interrumpió. No. ¿Cómo te atreves a arruinarle la fiesta a mi hija con tu aspecto patético y tus pretensiones? ¿Crees que Neville no me ha contado cómo has intentado controlarlo toda su vida? ¿Cómo lo hiciste sentir culpable por cada sacrificio que hiciste? Eso no es verdad, exclamé sintiendo que me temblaba la voz. Yo nunca. Mamá, Lizzie, ¿qué pasa aquí? Neville apareció en el pasillo con una expresión de alarma y fastidio. Los invitados en la sala se habían quedado en silencio, escuchando nuestra conversación. Neville. Lizzie se volvió hacia su marido y su voz sonó instantáneamente lastimera. Le pregunté a tu mamá si quería descansar y ella comenzó a gritarme. ¿Qué? Exclamé indignada. No es cierto. Dijo que no soy de tu familia. Neville desvió su mirada de mí a Lizzie, y me horroricé al verlo dudar, oscilando entre su propia madre y la mujer que acababa de insultarme de la forma más brutal posible. Neville, dije un paso hacia mi hijo. No le crees, ¿verdad? Me conoces. Soy tu madre. Lizzie cruzó los brazos sobre el pecho, su postura expresaba la certeza de que Neville estaría de su lado. Y ella tenía razón. Mamá, suspiró Neville. Te pedí que no hicieras un escándalo. Esta es la fiesta de Rebecca. Si no te portas bien, quizá deberías irte. Lo miré fijamente sin creer lo que oía. Mi hijo, mi niño, aquel que había criado sola, por quien había sacrificado todo, ahora estaba frente a mí y me decía que me fuera porque estaba defendiendo mi dignidad. Neville, me tembló la voz. No lo entiendes. Lizzie, lo entiendo, mamá, me interrumpió con la voz cada vez más fría. No puedes aceptar que tenga mi propia vida, mi familia. Siempre intentas interferir, siempre intentas ser el centro de atención. Eso no es verdad. Sentí lágrimas corriendo por mis mejillas. Solo quiero ser parte de tu vida, parte de la vida de mis nietos. A estas alturas los invitados ya salían al pasillo atraídos por el ruido. Entre ellos vi a Rebecca, cuyo rostro era una mezcla de vergüenza y enojo. ¿Qué pasa?, preguntó mirando a sus padres. Nada, querida, respondió Lizzie rápidamente. Tu abuela está un poco cansada y se va a casa. No me voy a casa, objeté. Quiero quedarme para la fiesta de mi nieta. Neville dio un paso adelante con el rostro contorsionado por la ira. Ya basta, madre. Me has arruinado la noche.
Te llamaré un taxi y ya puedes irte a casa. Lo miré fijamente, atónita por su tono. Nunca me había hablado así, con tanta frialdad, con tanto desprecio. Neville, le tendí la mano. Por favor, no hagas esto. No me alejes. Él se apartó, evitando mi toque. No te estoy alejando. Eres tú quien aleja a todos con tu comportamiento, tus quejas constantes, tu autocompasión. Neville no podía creer que estuviera diciendo eso. ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedo? Alzó la voz. He soportado tu manipulación durante años. Tus intentos de hacerme sentir culpable por tener éxito, por crear una vida mejor que la que teníamos. No te alegras por mí. Me tienes celos. Sus palabras eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón. ¿Cómo podía pensar que tenía celos de él? Estaba orgullosa de él. Siempre lo había estado. Cada logro, cada éxito. Neville, no es verdad. Intenté hablar con calma a pesar de mis lágrimas. Siempre quise lo mejor para ti. Siempre te he apoyado. ¿Apoyado? Rió con amargura. Me recordaste cada sacrificio que hiciste, cada día difícil que pasaste por mí. Lo usaste para controlarme. No, negué con la cabeza. Nunca quise controlarte. Solo quería formar parte de tu vida. Pero es mi vida, mamá, dijo Neville con la voz más tranquila pero no menos cruel. Es mío, no tuyo. Y yo decido quién forma parte de ello y quién no. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. ¿A dónde se fue mi hijo? Ese niño que me abrazaba cuando estaba triste, que compartía sus sueños conmigo, que juró que siempre me cuidaría cuando creciera. No puedes decir eso en serio, susurré. Soy tu madre. Siempre seré parte de tu vida. Neville me miró y vi algo aterrador en sus ojos, determinación, frío e inquebrantable. No, madre, dijo en voz baja. Ya no eres de nuestra familia. Vete. El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los invitados se quedaron paralizados, sin saber hacia dónde mirar. Lizzie permaneció allí con una expresión de triunfo mal disimulada en su rostro. Rebecca pareció sorprendida pero no hizo ningún movimiento para intervenir. Y yo podía sentir que algo dentro de mí finalmente moría, el amor, la esperanza, la creencia de que mi hijo todavía estaba allí afuera, en algún lugar, bajo la máscara de este hombre frío y calculador. Me enderecé secándome las lágrimas con el dorso de la mano. Si él quisiera que me fuera, lo haría. Pero no antes de decir lo que tengo que decir. De acuerdo, Neville, dije en voz baja pero firme. Me voy, pero antes quiero que me escuches. Cruzó los brazos sobre el pecho y su postura expresaba impaciencia. Estoy escuchando. Lo miré directamente a los ojos. Y en ese momento todas mis emociones, el dolor, la ira, la frustración, se cristalizaron en algo frío y agudo. Recuerda este día, dije, y mi voz sonó extraña incluso a mis propios oídos, baja, vibrando con una fuerza contenida. Ahora has enterrado no solo a tu madre sino también tu futuro. Neville parpadeó y su máscara de seguridad tembló por un momento. ¿Qué quieres decir? No respondí a su pregunta. En cambio me volví hacia Lizzie, cuyo rostro ahora reflejaba cierta preocupación. ¿Crees que lo has logrado todo, que tu vida es perfecta, que eres invulnerable en tu hermosa casa con tus cosas caras y tus amigos importantes? Pero recuerda, las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando así sea, recuerda este momento. Recuerda cómo le diste la espalda a la única persona que te amaba incondicionalmente. Lizzie se rió, pero su risa sonaba nerviosa. Dios mío, Rosalind, qué dramática estás siendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Maldecirnos? Me volví hacia ella y algo en mi mirada la hizo dar un paso atrás. No me corresponde a mí maldecirte, Lizzie.
Lo hiciste tú misma por tu orgullo, por tu arrogancia, por tu desprecio por quienes consideras inferiores a ti. Luego miré a Neville de nuevo. Te amé más que a nada en el mundo. Te di todo lo que tenía. Pero ahora veo que a ti no te importa. Bueno, que así sea. Me voy y no volveré hasta que vengas a disculparte conmigo. Pero recuerda mis palabras, llegará el día en que te arrepentirás de hoy. Y ese día está más cerca de lo que piensas. Me giré hacia la puerta, pero antes de irme, le eché una última mirada a Rebecca. Mi nieta permaneció con la mirada baja, claramente sin querer sostener mi mirada. Un nuevo collar de plata brillaba alrededor de su cuello. Rebecca, dije más suavemente, te dejo mi regalo. Es el espejo de mi abuela. No es tan caro como el collar de tu madre, pero era muy querido para mí. Espero que algún día te des cuenta de su valor. Con esas palabras salí de la casa sin mirar atrás. El aire nocturno era fresco y las estrellas brillaban intensamente en el cielo oscuro. Me quedé en el porche de la casa que una vez pensé que también era mía y sentí una extraña calma. Fue como si finalmente me hubiera liberado de ilusiones, de esperanzas que nunca estuvieron destinadas a hacerse realidad. La puerta detrás de mí permaneció cerrada. Nadie salió tras de mí. Nadie intentó detenerme. Mi hijo, mi familia, me dejaron caminar solo en la noche. Bajé lentamente los escalones y seguí el camino hasta la puerta. El taxi que seguramente llamarían para recogerme aún no había llegado, pero no iba a esperar. Caminaría, incluso si no fuera un largo camino a casa. Cada paso que daba para salir de la casa de Neville era al mismo tiempo doloroso y liberador. Doloroso porque estaba dejando un pedazo de mi corazón atrás. Liberador porque finalmente aceptaba la verdad que durante mucho tiempo me había negado a ver. Mi hijo ya no era el hombre que había conocido y amado. Caminé por las tranquilas calles de Bowers, aferrado al viejo álbum familiar, lo único que había sacado de esa casa. Pasaron coches raros, sus faros iluminaron mi figura por un momento, y luego me sumergí nuevamente en el crepúsculo. Estaba pensando en ese momento en lo que le había dicho a Neville y a Lizzie sobre mi maldición, como Lizzie la había llamado. Sinceramente no. No creía en maldiciones ni en poderes sobrenaturales. Mis palabras fueron simplemente una expresión de dolor y enojo, un intento de conservar algo de dignidad en una situación en la que me habían robado todo. Pero algo en el fondo de mi mente me decía que mis palabras podrían resultar proféticas. No por ningún poder místico, sino simplemente porque la vida tiene una extraña forma de equilibrar la balanza. Aquellos que son arrogantes y crueles enfrentan las consecuencias de sus acciones tarde o temprano. Al llegar a mi pequeña casa, me sentí agotado física y emocionalmente. Me dolían las piernas por la larga caminata. Me dolía el corazón por la humillación y el dolor que había experimentado. Abrí la puerta y entré en el pasillo oscuro. Sin encender la luz, entré a la sala y me senté en mi viejo sillón junto a la ventana. En la oscuridad, los contornos de los objetos familiares parecían fantasmales, irreales. O tal vez toda mi vida parecía irreal en ese momento. Sentado allí, me permití permitirme aquello que había reprimido durante todo el camino a casa. Lloré no lágrimas silenciosas y contenidas como en la casa de Neville, sino sollozos fuertes e incontrolables que sacudieron todo mi cuerpo. Lamenté no solo esta noche, sino todos los años durante los cuales fui perdiendo gradualmente a mi hijo. Los años de esperanza y decepción, de expectativa y abandono. ¿Cuánto tiempo estuve sentado así? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿Toda la noche? No lo sé. Pero en algún momento, las lágrimas se secaron y sentí un entumecimiento extraño, como si una parte de mí hubiera muerto esa noche. Me levanté, encendí la luz y me miré en el pequeño espejo de la pared. Una anciana con los ojos hinchados por las lágrimas me miró fijamente. Pero había algo nuevo en esos ojos, una determinación, una dureza que no había estado allí antes.
Tomé mi decisión esa noche. No más intentos de relación. No más llamadas. No más visitas no solicitadas. Si Neville decidía que ya no era parte de su familia, que así fuera. Aceptaría su decisión sin importar lo dolorosa que fuera. Pero también sabía que no me quedaría sentada esperando que él llamara o se disculpara. Comenzaría una nueva vida, una vida sin las expectativas y desilusiones asociadas con mi hijo y su familia. Tenía 76 años, pero aún podía encontrar sentido y alegría en la vida, incluso si esa alegría ya no estuviera ligada al rol de madre y abuela. Me desvestí y tiré mi vestido a un rincón. Nunca más lo volvería a usar. Me di una ducha lavando no solo la suciedad física después de la larga caminata sino también, al parecer, la suciedad emocional de esa noche. Luego me preparé un té y me senté en la pequeña mesa de la cocina. En la quietud de la noche el tic-tac del viejo reloj de pared parecía especialmente fuerte. Cada tic era otro segundo de una nueva vida, una vida sin Neville, Lizzie, Rebecca y Christopher. Pensé en las palabras que le había dicho a mi hijo antes de irme. Recuerda este día. Es ahora que has enterrado no solo a tu madre, sino también a tu futuro. ¿Fueron esas palabras una profecía o simplemente una expresión de dolor? No lo sabía. Pero algo me decía que podrían ser más ciertas de lo que pensaba en ese momento. Estaba amaneciendo cuando finalmente me metí en la cama. Mientras me quedaba dormido pensé que tal vez este era el final de un capítulo de mi vida, pero el comienzo de otro, un capítulo en el que viviría para mí, no para mi hijo desagradecido y su familia. Y aunque el dolor de su traición todavía estaba fresco y agudo, sentí una calma extraña, como si la larga lucha finalmente hubiera terminado. Y ahora podía descansar, incluso si esa lucha no había terminado como esperaba. Mi último pensamiento antes de que el sueño finalmente me venciera fue que Neville y Lizzie podrían arrepentirse de su elección, no porque les desee mal. Pase lo que pase, todavía amo a mi hijo. Pero la vida tiene una extraña forma de enseñar lecciones a quienes creen que están por encima de todos. Después de hablar con Nora, sentí una oleada de energía. Necesitaba seguir adelante con mi vida. No iba a dejar que Neville y Lizzie me destrozaran. Decidí hacer limpieza. La actividad física siempre me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Mientras quitaba el polvo y barría el suelo, pensé en lo que había dicho ayer, recuerda este día. Es ahora que has enterrado no solo a tu madre, sino también a tu futuro, ¿de verdad lo decía en serio? ¿Le deseé desgracia a mi hijo? Sinceramente en ese momento sí. Quería que sintiera al menos algo del dolor que me había causado. Quería que comprendiera lo que era ser rechazado por la persona más cercana. Pero ahora a la luz de un nuevo día, el amor maternal combatía el rencor. No importaba lo que me hiciera, seguía siendo mi hijo. ¿De verdad podía desearle daño? Ese mismo día, decidí escribirle una carta a Rebecca. No a Neville ni a Lizzie, ya les había dicho todo lo que quería. Pero mi nieta era solo una adolescente bajo la influencia de sus padres. Quizás aún teníamos una oportunidad de tener una relación. Querida Rebecca, empecé, espero que leas esta carta aunque tus padres se opongan. Quiero que sepas que te quiero pase lo que pase. Lo que pase entre tus padres y yo no debería afectar nuestra relación. Escribí durante mucho tiempo poniendo todo mi amor y esperanza en las palabras. Al terminar cerré el sobre y lo guardé. Lo enviaré mañana. Pasé la tarde en silencio hojeando libros viejos intentando distraerme de mi familia. Fue extraño darme cuenta de que ahora no tenía hijo ni nietos, que estaba realmente sola. A los 76 años, empezar una nueva vida no es tarea fácil, pero estaba decidida a hacerlo. He sobrevivido a cosas peores. Sobreviví a la muerte de mi esposo. Crié a mi hijo sola. Superé dificultades económicas. Podía con ello.
Al día siguiente me encontré con Nora. Resultó ser una interlocutora agradable, inteligente, atenta y con un sentido del humor que la ayudó a sobrellevar sus propios problemas familiares. Hablamos de nuestros hijos, de decepciones, de esperanzas que no se cumplieron, de lo difícil que es aceptar que tu hijo no creció como lo criaste. ¿Sabes qué es lo más frustrante?, dijo Nora, revolviendo su té. Que no valoran nuestra experiencia, nuestra sabiduría. Creen que somos viejos y estúpidos solo porque no entendemos su nueva tecnología ni usamos ropa elegante. Asentí, dándole la razón. Habíamos vivido vidas enteras, visto y experimentado cosas que ellos desconocen. Pero eso no significa nada para ellos. Nora suspiró. Bueno, al menos nos tenemos a nosotras. Dos viejas que se entienden. Nos reímos y por primera vez en los últimos 2 días, sentí que podía respirar más libremente. Después de mi reunión con Nora, le envié un correo electrónico a Rebecca y decidí dar un paseo por la ciudad. Era un día despejado y soleado, y no quería encontrarme con una casa vacía. Caminé despacio observando a la gente a mi alrededor, madres jóvenes con cochecitos, niños corriendo a casa, parejas tomadas de la mano. Todos parecían tan felices, tan completos. A diferencia de mí, una anciana rota con el corazón roto. No. Me recuperé. Sin autocompasión. Eres más fuerte que esto, Roslyn. Y yo era realmente más fuerte que eso. Cada día me obligaba a levantarme, a vestirme, a salir de casa. Me apunté como voluntaria en la biblioteca local, empecé a ver a Nora con más frecuencia e incluso me uní a un grupo de tejido en el centro de mayores. A Lizzie le habría hecho gracia, dado sus comentarios sobre mis suéteres hechos en casa. Los días se iban convirtiendo en semanas. No hubo noticias de Neville, ni de Rebecca tampoco. Al parecer, mi carta no llegó, o fue interceptada por mis padres, o peor aún, fue leída e ignorada. Intenté no pensar en ellos, pero no pude. Cada mañana me despertaba pensando, quizás llame hoy, todas las noches me dormía decepcionada. No me llamaba. Y luego, 3 semanas después de aquella desafortunada cena, vi a Neville. Fue un accidente. Salía del supermercado cargado con bolsas de compras cuando lo vi al otro lado de la calle. Estaba de pie junto a su coche hablando por teléfono, y parecía diferente, cansado, tenso. Incluso desde la distancia, podía ver las ojeras bajo sus ojos y los gestos nerviosos. Mi corazón se aceleró. Mi hijo, mi niño. A pesar de todo, todavía lo amaba. Aún quería acercarme a abrazarlo, preguntarle qué le pasaba, qué podía hacer para ayudarlo. Pero no lo hice. En lugar de eso, rápidamente me giré en la dirección opuesta, tratando de alejarme antes de que me notara. No estaba preparado para este encuentro. No estaba preparada para volver a ver la frialdad y el asco en sus ojos. En casa no podía dejar de pensar en el aspecto de Neville. Obviamente algo estaba mal. Siempre estaba tan limpio y arreglado, y hoy parecía casi desaliñado. ¿Estaba en problemas? ¿Y si es así, de qué tipo? No es asunto tuyo, me lo recordé a mí mismo. Él ha dejado claro que ya no eres parte de su vida. Pero mi corazón de madre no escuchaba razones. Estaba preocupado. Al día siguiente Nora me llamó con una noticia inesperada. Rosalind, no vas a creer lo que descubrí. Su voz sonaba preocupada. Neville está en problemas en el trabajo. Me quedé congelado, agarrando el teléfono. ¿Qué quieres decir? Mi sobrina trabaja en la misma empresa que él. Me contó que hubo un escándalo la semana pasada. Neville propuso un proyecto que resultó ser un fracaso. La empresa perdió un cliente importante por ello. Me dejé caer hacia atrás en mi silla, sintiendo que mis rodillas se debilitaban. ¿Qué tan grave es? En serio. Sigue trabajando allí,
pero su reputación se ha visto seriamente afectada. Y ese no parece ser su único problema. ¿Qué otra cosa? Estoy conteniendo la respiración. Bueno, es más bien un rumor, pero dicen que a él y a Lizzie no les va muy bien. Mi hermana los vio en el restaurante la semana pasada y se pelearon ahí mismo, delante de todos. Lizzie incluso se fue, dejándolo solo. No sabía qué sentir. Por un lado, una parte oscura de mí se sentía satisfecha. Era eso, la retribución por cómo me habían tratado. Por otro lado, me dolía pensar que mi hijo estaba sufriendo. Gracias por decírmelo, le dije a Nora. Pero no creo que pueda hacer nada. Me ha dejado claro que no quiere verme. Lo entiendo, dijo Nora en voz baja. Solo pensé que debía saberlo. Después de esa conversación, no pude encontrar un lugar donde estar. Caminé por la casa, tratando de mantener mis manos y mi mente ocupadas, pero mis pensamientos seguían volviendo a Neville. ¿Qué había pasado exactamente en su trabajo? ¿Qué tan graves eran los problemas con Lizzie? Y no pude evitar pensar en ello. ¿Tuvo algo que ver con mis palabras esa noche? Recuerda este día. Es ahora que has enterrado no solo a tu madre, sino también a tu futuro. ¿Fue esto realmente algún tipo de profecía? ¿Mis palabras realmente tenían poder? No seas ridículo, me retiré. No eres una bruja de cuento de hadas. Tus palabras no pueden afectar la realidad. Aún así, la coincidencia era extraña. Apenas 3 semanas después de mi maldición, Neville empezó a tener problemas. Primero en el trabajo, luego con su esposa. ¿Qué sigue? Recordé el aspecto de Neville fuera del supermercado, cansado, exhausto, como si no hubiera dormido en varias noches. Era tan impropio de él. Siempre impecable, siempre en control. Algo había perturbado gravemente su vida perfectamente organizada. Una parte de mí quería llamarlo, ofrecerle ayuda, apoyo. Pero la otra parte, la parte que aún sangraba por sus crueles palabras, me detuvo. Había tomado su decisión. Que asumiera las consecuencias. Durante los siguientes días intenté no pensar en Neville y sus problemas. Me concentré en mi nueva vida, hacer voluntariado en la biblioteca, ver a Nora, tejer. Pero los pensamientos sobre mi hijo no me dejaban ir. El jueves, mientras regresaba caminando de la biblioteca, de repente empezó a llover. No traje paraguas y cuando llegué a casa estaba empapado hasta los huesos. Después de cambiarme de ropa seca y prepararme una taza de té caliente, me senté junto a la ventana a observar la lluvia correr por el cristal. El timbre sonó, tomándome por sorpresa. No esperaba visitas, especialmente con este clima. Cuando abrí la puerta me quedé paralizado de la sorpresa. Rebecca, mi nieta, estaba en la puerta, empapada por la lluvia y con una mochila sobre los hombros. Abuela, dijo en voz baja. ¿Puedo entrar? Retrocedí en silencio y la dejé entrar a la casa. Rebecca parecía deprimida, con ojeras bajo los ojos como las de su padre. ¿Qué pasa?, pregunté ayudándola a quitarse la chaqueta mojada. ¿Saben tus padres que estás aquí? Rebecca meneó la cabeza. No. Me escapé de casa. ¿Estuvieron mal las cosas, abuela? La senté en el sofá y le traje una toalla y una taza de té caliente. Rebecca estaba temblando, no solo de frío. Dime, pregunté suavemente, ¿qué está pasando? Ella tomó un sorbo de té ordenando sus pensamientos. Después de aquella noche que te fuiste, todo salió mal. Primero, papá perdió un cliente importante en el trabajo. Un proyecto se frustró y casi lo despiden. Entonces él y mamá empezaron a pelear todo el tiempo. Ella dice que él está decepcionando a la familia, que no es por eso que se casó con él. Escuché sintiendo la ansiedad creciendo en mi interior. Esto fue peor de lo que pensaba. ¿Y tú, Christopher?
Rebecca sonrió con amargura. Tratamos de mantenernos al margen de sus peleas. Christopher pasa todo su tiempo en la casa de un amigo o en su habitación. Y yo, pude soportarlo más, sobre todo después de encontrar tu carta. ¿Lo tienes? No pude ocultar mi sorpresa. Pensé que tus padres, mi mamá, lo interceptaron. Rebecca asintió. Pero lo encontré accidentalmente en su escritorio la semana pasada. Lo leí y, di cuenta de lo terrible que te hicimos. ¿Cómo pude quedarme ahí parada viendo cómo papá te echaba? ¿Cómo no pude defenderte? Sus ojos se llenaron de lágrimas y la abracé, sintiendo mi propio dolor y amor. Eras un niño en una situación difícil, dije. No te culpes. Pero ahora es peor, continuó Rebecca secándose las lágrimas. Papá ha cambiado. Está nervioso o irritable, siempre hablando de mala suerte, de alguna maldición que pesa sobre él. Y ayer, le escuché decirle a mamá que todo empezó después de lo que dijiste la otra noche, que le habías hecho algo. Me aparté sorprendido. ¿Qué de verdad piensa eso? Rebecca asintió. Dijo que todo empezó después de que ella dijera, no solo enterraste a tu madre, sino también a tu futuro. Ella me hizo algo, Lizzie. No es una coincidencia. No podía creer lo que oía. Neville realmente creía que le había lanzado algún tipo de maldición, que mis palabras, dichas en un momento de profundo dolor, tenían un poder sobrenatural. Eso es absurdo, dije con firmeza. No soy una bruja, Rebecca. No puedo maldecir a la gente. Solo estaba expresando mi dolor. Lo que le está pasando a tu padre ahora es una coincidencia, o quizás una consecuencia de sus propias acciones. Lo sé. Rebecca parecía cansada más allá de su edad. Pero él no lo cree. Se está obsesionando con la idea y me asusta. No sabía qué decir. Mi hijo siempre tan racional, tan práctico, creyendo en una maldición. Era tan impropio de él. ¿Qué más está pasando?, pregunté. Además de los problemas en el trabajo y las peleas con tu mamá. Pensé un momento. Muchas cosas sin importancia. Su coche se averió la semana pasada, luego le robaron la cartera, y hace 3 días, se resbaló en el suelo mojado de la oficina y se torció el tobillo. Ahora tiene que caminar con bastón, una serie de mala suerte una tras otra. Cualquiera empezaría a buscar una explicación, y Neville la encontró en mis palabras, en su culpa, que no quería admitir pero que lo carcomía por dentro. ¿Y ahora qué? Miré a mi nieta. ¿Qué planeas hacer? Rebecca bajó la mirada. No sé. No puedo ir a casa. Ahora no. Es muy difícil. ¿Puedo quedarme contigo un par de días? Mi corazón se encogió de compasión. Claro que no podía negarme. Quédate todo el tiempo que necesites. Le acaricié la cabeza como cuando era pequeña. Pero tenemos que avisarles a tus padres dónde estás. Estarán preocupados. Rebecca asintió aunque claramente no estaba entusiasmada con la idea. De acuerdo, pero ¿podemos no hacerlo esta noche? Es que no estoy lista para hablar con ellos. De acuerdo, dije. Los llamaré mañana. Hice la cama de Rebecca en la habitación de invitados que antes era la de Neville. Era extraño ver a mi nieta adulta en la habitación donde una vez durmió su padre, un niño con sueños de un gran futuro, un niño que amaba a su madre. Era tarde por la tarde cuando Rebecca se quedó dormida y yo estaba sentado en la cocina reflexionando sobre el giro que había tomado mi vida. Hace 3 semanas, era una anciana solitaria, rechazada por mi propia familia. Ahora mi nieta dormía en la habitación de al lado, y mi hijo, al parecer, atravesaba una crisis grave. No pude evitar reflexionar sobre mis palabras esa noche. Claro, no creía haber maldecido a Neville, pero una parte de mí se preguntaba, ¿y si mi dolor y mi ira se hubieran materializado de alguna manera?
¿Y si el universo hubiera decidido restablecer el equilibrio castigando a alguien que había lastimado a su madre? No, negué con la cabeza. Eso es superstición. Neville creó sus propios problemas con su arrogancia, su desprecio por los demás y su deseo de parecer mejor de lo que es. Aún así, no pude evitar sentirme incómodo. Cualquiera que fuera la causa de su infelicidad, Neville sufría. Y por mucho que me hiciera daño, no quería eso. No quería que mi hijo se destrozara. Mañana. Decidí que mañana lo llamaré. Le diré que tengo a Rebecca que está a salvo y que tal vez podamos encontrar una manera de arreglar lo que está roto entre nosotros. Había pasado exactamente una semana desde que Rebecca apareció en mi puerta. 7 días llenos de conversaciones difíciles, lágrimas y la reconstrucción gradual de nuestra relación. Mi nieta se me reveló de una manera distinta a como la había conocido antes. Sin la influencia de Lizzie y Neville, era una niña sensible e inteligente con su propia visión del mundo. Llamé a Neville al día siguiente de la llegada de Rebecca, como prometí. La conversación fue breve y tensa. Él estaba enojado y preocupado porque su hija se había escapado de casa, pero estuvo de acuerdo en que era mejor que se quedara conmigo por un tiempo hasta que la situación en casa mejorara. Está a salvo, Neville, le aseguré. Yo la cuidaré. Gracias, respondió después de una pausa, y percibí algo en su voz que antes no había notado, cansancio y quizá un toque de humildad. Desde entonces, la había llamado todos los días para hablar con Rebecca. Sus conversaciones eran breves y, por lo que pude ver, incómodas. Rebecca no dijo mucho sobre lo que estaba pasando en casa, pero por los fragmentos de frases y sus reacciones a las llamadas de su padre, podía decir que las cosas no estaban mejorando. Nora, mi nueva amiga, se convirtió en una visitante frecuente de nuestra casa. Traía repostería casera, ayudaba con la cocina y entretenía a Rebecca con historias sobre Bowers y su gente. Gracias a ella y a sus conexiones en la ciudad, me enteré de noticias sobre Neville que él mismo no compartió. He oído que su empresa está haciendo más despidos, dijo Nora un día cuando Rebecca estaba en la escuela. Y dicen que él encabeza la lista de despidos. Suspiré sirviéndote en las tazas. Ya no es un rumor. Rebecca dijo, llega a casa cada vez más tarde y se ve peor. Está preocupada por él. ¿Y Lizzie?, preguntó Nora, añadiendo azúcar a su taza. ¿Lo apoya? Negué con la cabeza. Por lo que se ve, no. Rebecca dice que apenas se hablan. Lizzie pasa más tiempo fuera de casa que en casa. Nora chasqueó la lengua. Nunca he entendido a esa mujer, casarse con un hombre y luego dejarlo en cuanto empiezan las dificultades. No respondí. A pesar de todo lo sucedido, me costaba juzgar a Lizzie. Sí, ella había sido arrogante y cruel conmigo, pero era la madre de mis nietos, y tal vez tenía sus propias razones para distanciarse de Neville durante este momento difícil. Ese día, al 7º día de Rebecca conmigo, ella y yo decidimos hornear un pastel de manzana, su dulce favorito de la infancia. Le enseñé cómo extender la masa, cortar las manzanas en rodajas finas y añadir las especias. Ella se rió cuando la harina le cayó sobre la nariz y vi en ella a la niña que una vez amaba pasar tiempo conmigo. «Sabes, abuela», dijo revolviendo el relleno, «hace mucho que no me siento tan feliz en tu casa como ahora». Sonreí, aunque el corazón me dio una puñalada al darme cuenta de lo miserable que debía haber sido en la casa de sus padres. «Me alegra que estés aquí, querida. Siempre puedes contar conmigo. Lo sabes, ¿verdad?» Ella asintió, pero su sonrisa se desvaneció un poco. «Ya lo sé. Es que estoy preocupada por papá. Cada día suena peor. Ayer dejó de hablar mordiéndose el labio». «¿Qué pasó ayer?», pregunté suavemente. «Estaba llorando», dijo en voz baja. Nunca había visto llorar a papá. Nunca. Ni siquiera cuando murió el abuelo Roy lloró. Al menos no delante de mí.
Y ayer lo oí sollozar en su estudio. Me quedé paralizada, imaginando a Neville, mi hijo fuerte y siempre sereno, llorando solo. ¿Qué pudo haberlo llevado a tal estado, Rebecca? Elegí mis palabras con cuidado. ¿No crees que tu padre necesita ayuda? ¿Ayuda profesional, quizás? Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Intenté decírselo a mi mamá, pero simplemente le restó importancia. Dijo que solo estaba pasando por un mal momento y que necesitaba recomponerse. Un caso típico de Lizzie, negar el problema en lugar de intentar solucionarlo. Pero estaba empezando a preocuparme seriamente, ¿y si Neville realmente necesitaba ayuda, y si estaba al borde de un colapso? Terminamos la tarta y la metemos al horno. Rebecca fue a su habitación a hacer su tarea y yo me quedé en la cocina, preguntándome qué hacer a continuación. Tal vez debería haber llamado a Neville y ofrecerle ayuda a pesar de todo lo que había pasado entre nosotros. Antes de poder tomar una decisión, sonó el timbre. Fue agudo e insistente. Cuando abrí la puerta, me quedé congelado de la sorpresa. Neville estaba en el umbral. Pero no era el Neville que yo conocía, seguro de sí mismo, impecablemente vestido, con la espalda recta y la cabeza altiva. Este hombre parecía como si su vida se desmoronara ante sus ojos. Su rostro estaba demacrado, sus ojos inflamados, su ropa arrugada, sus mejillas afeitadas de forma desigual. Estaba apoyado en un bastón, probablemente debido al esguince de tobillo que Rebecca había mencionado. ¿Neville? No pude ocultar mi sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Mamá, me interrumpió con la voz ronca, como si llevara mucho tiempo llorando o gritando. Necesito hablar contigo. Por favor. Di un paso atrás y lo dejé entrar a la casa. Iba cojeando o apoyándose pesadamente en su bastón, y parecía que cada paso le dolía. ¿Está Rebecca en casa?, preguntó, mirando a su alrededor. Sí, está en su habitación haciendo su tarea. Bien, asintió. Prefiero hablar contigo a solas. Lo llevé a la cocina y le hice señas para que se sentara. Se dejó caer pesadamente en una silla, dejando su bastón a su lado. No estoy seguro de cómo empezar la conversación, dijo. No, gracias. Se frotó la cara con las manos. Mamá, necesito tu ayuda. Me senté frente a él y esperé a que continuara. Neville parecía tener problemas para encontrar las palabras. Probablemente Rebecca te haya dicho que estoy en problemas, dijo finalmente. Sí, mencionó que las cosas no iban bien en el trabajo, dije con cautela. Neville dejó escapar una risa corta y estridente que no tenía ni una pizca de alegría. No todo es color de rosa. Me quedo corto. Ayer me despidieron, mamá. Después de 15 años en la empresa, simplemente me llamaron a la oficina del director y me dijeron que mis servicios ya no eran necesarios. No pude ocultar mi sorpresa. Neville siempre había tenido éxito en su carrera, ascendía constantemente y se enorgullecía de sus logros. Lo siento, dije con sinceridad. ¿Qué pasó? Él negó con la cabeza, mirando fijamente el espacio frente a él. Todo empezó a desmoronarse después de esa noche, después de lo que dijiste. Primero perdí un cliente importante por un error que jamás habría cometido. Luego, otro. Después arruiné una presentación ante la junta directiva. Y todo el tiempo sentía que algo me pesaba, como una nube oscura sobre mi cabeza. Escuché sin interrumpir. Necesitaba hablar. Y entonces empezaron los problemas con Lizzie, continuó. Ella siempre estaba ahí cuando todo iba bien. Pero en cuanto las cosas se complicaban. Hizo una pausa, tragando saliva. Se fue, mamá. Se llevó a Christopher y fue con sus padres. Dijo que no podía vivir con un perdedor. Sentí que mi corazón se encogía. No importaba lo que sintiera por Lizzie, fue algo cruel de hacer.
Neville, yo. Eso no es todo, me interrumpió con un tono de desesperación en su voz. Ayer fui al médico. Me detectaron un problema en el corazón. Nada grave, pero necesita tratamiento. Un tratamiento caro. Y ahora no tengo trabajo ni seguro médico. Se quedó en silencio mirando sus manos sobre la mesa, manos que temblaban visiblemente. Todo empezó después de que dijiste eso, mamá, dijo en voz baja. Después de que dijiste que había enterrado mi futuro. Y no puedo evitar pensar que esta es tu maldición, que me hiciste algo. Lo miré fijamente sin creer lo que oía. ¿Mi hijo racional y práctico realmente creía que le había echado alguna maldición mística? Neville, empecé a decir en voz baja, no hablarás en serio. ¿Verdad? No crees en maldiciones ni en magia. Siempre has sido tan racional. Lo sé. Él asintió. Sé cómo suena, pero ¿de qué otra manera explicas que todo en mi vida se desmoronara justo después de que dijiste eso? No puede ser solo una coincidencia. Suspiré sin saber cómo abordar esta conversación. ¿Qué quieres de mí, Neville? ¿Qué quieres que haga? Él me miró con una mirada de desesperación. Quítaselo de la maldición. Di que me perdonas, que lo retiras. Miré a mi hijo, destrozado, asustado, aferrado a las supersticiones que siempre había ridiculizado. Una parte de mí quería simplemente estar de acuerdo, decir que rompería la maldición si eso le traía alivio. Pero la otra parte se dio cuenta de que eso estaría mal. Esto solo reforzaría su creencia de que sus problemas eran causados por alguna fuerza externa y no por sus propias acciones y decisiones. Neville, me enderecé en la silla, eligiendo bien las palabras, no te he echado ninguna maldición. No soy una bruja. No soy una hechicera. Solo soy tu madre a quien lastimaste profundamente. Pero tus palabras, mis palabras, fueron una expresión de dolor, dije con firmeza. Dolor porque mi único hijo, el único hijo que crié sola, por el que sacrifiqué todo, me había repudiado públicamente y había dicho que ya no era parte de su familia. Neville bajó la mirada, claramente sintiéndose incómodo al recordar sus palabras. No debería haber dicho eso. Pero lo hiciste. No estaba dispuesto a suavizar el golpe. Y no solo eso. Te quedaste de brazos cruzados viendo cómo tu esposa me humillaba. Dejaste que se burlara de nuestro pasado, de nuestra vida. Y en lugar de proteger a tu madre, te uniste a ella. Lo sé. Él negó con la cabeza. Y me arrepiento. De verdad, mamá. Estaba cegada. Mi estatus, mi éxito, quería estar a la altura de la imagen que había creado. Y esa, Neville, es la verdadera causa de tus problemas, dije mirándolo directamente a los ojos. No es una maldición mítica sino en lo que te has convertido, arrogante egoísta, dispuesto a darle la espalda a tu madre para mantener tu imagen de hombre exitoso. Él escuchó sin interrumpir y pude ver que mis palabras resonaban, aunque dolorosamente. No perdiste tu trabajo por culpa de la maldición, continué. Fue porque siempre anteponías tu propio éxito al del equipo porque te creías mejor que los demás. Y cuando empezó el problema, no había nadie para apoyarte. ¿Dónde lo hiciste? Rebecca me lo dijo. Le expliqué la forma en la que hablaba de sus compañeros de trabajo como pensaba que eran incompetentes, no dignos de su nivel. Neville tragó saliva sin negarlo. ¿Y Lizzie? Continué sintiendo que no podía parar a mitad de camino. No te dejó por la maldición. Se fue porque tu matrimonio siempre se había basado en el éxito externo, en el estatus. Era su trofeo, un esposo exitoso del que presumir. Y cuando esa imagen se desmoronó, no quedó nada que le gustara de ti. Se estremeció como si hubiera recibido un golpe, pero no protestó. Incluso tus problemas de salud. Suavicé mi tono al ver lo herido que estaba.
Llevas años ignorando los síntomas, negándote a las revisiones regulares, trabajando como un loco. Tú mismo dijiste que los médicos eran para cobardes. Neville se sentó con la cabeza gacha y los hombros hundidos. Parecía pequeño, vulnerable, nada parecido al hombre seguro del que estaba tan orgulloso. Entonces, ayúdame, preguntó en voz baja. En decir. Neville, no puedo romper una maldición que no existe, pero puedo decirte la verdad. Tú creaste tus propios problemas, y solo tú puedes resolverlos. Como me miró con una mirada de desesperación en sus ojos. ¿Cómo lo arreglo? Perdí mi trabajo, mi esposa, mi salud. No me queda nada. Tienes una hija que te quiere pase lo que pase, le recordé con dulzura. Y tienes tiempo para replantearte tu vida. Pero no voy a resolver tus problemas, Neville. ¿Qué quieres decir? Parecía confundido. No te daré dinero para el tratamiento, dije sin rodeos. No llamaré a mis conocidos para que te consigan trabajo. No te voy a ofrecer un lugar donde vivir. Eres un hombre adulto, Neville. Elegiste tu propio camino cuando me repudiaste. Ahora tienes que afrontar las consecuencias. Mamá, le temblaba la voz. Por favor. Te pido disculpas por todo. Sé que he sido un hijo terrible. Pero cambiaré. Te lo juro. Ayúdame ahora, cuando me siento tan mal. Negué con la cabeza, sintiendo mi corazón roto ante su súplica. Pero sabía que tenía que mantenerme firme. Si cedía ahora, nada cambiaría. Volvería a sus viejas costumbres en cuanto pasara la crisis. No, Neville. Tienes que encontrar tu propia salida. Tienes que recuperarte y resolver tus propios problemas. ¿No me perdonarás? Parecía sorprendido. No se trata de perdonar, intenté decir con calma aunque en mi interior. Gritamos de dolor. Se trata de consecuencias. Toda acción tiene consecuencias, Neville. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo vuelva a la normalidad. Guardó silencio un largo rato, asimilando mis palabras. Luego asintió lentamente. Lo entiendo. Tienes todo el derecho a decirme que no después de todo lo que he hecho. Esto no es venganza. Quería que lo entendiera. No te rechazo para castigarte. Te rechazo porque sé que la única manera de que realmente cambies es si pasas por esta prueba tú mismo. Sin muletas ni apoyo. Es la única manera de que te conviertas en el hombre que siempre soñé que serías. ¿Y qué clase de persona siempre esperaste que fuera?, preguntó con amargura. Honesto, fuerte, capaz de admitir sus errores y corregirlos. Respetuoso con los demás, no solo con quienes podrían serle útiles, dije en voz baja. Esperaba que fueras como tu padre. Nunca se avergonzó de sus raíces. Jamás traicionaría a un ser querido por estatus ni dinero. Neville se estremeció como si mis palabras lo hubieran herido físicamente. Mencionar a su padre siempre le dolía. Idolatraba el recuerdo de Roy, aunque lo recordaba vagamente. Lo entiendo, dijo finalmente, levantándose de la silla. Gracias por tu honestidad, mamá. Encontraré la manera de lidiar con esto por mi cuenta. Tomó su bastón y caminó lentamente hacia la salida. En la puerta de la cocina, se detuvo. Rebecca, ¿pude quedarse contigo hasta que me recupere? No quiero que me vea así, y no quiero que vuelva a casa de Lizzie. No hay buen ambiente. No es el mejor ambiente. Por supuesto, asentí. Rebecca puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera. Gracias, dijo en voz baja. No le dirás que pasé por aquí, ¿vale? La llamaré luego cuando esté más concentrado. De acuerdo, dije. No lo diré. Asintió y continuó su camino hacia la puerta principal. Lo seguí observándolo luchar con los movimientos simples.
Cada paso parecía dolerle, no solo física sino mentalmente. En la puerta principal, se dio la vuelta una última vez. Mamá, ¿de verdad crees que puedo arreglar esto sola después de todo lo que he arruinado? Lo miré fijamente durante un buen rato, a este hombre destrozado que una vez fue mi hijo orgulloso y exitoso, y no supe qué decir. Una parte de mí creía en él, creía que en lo más profundo de aquel desconocido, el niño que había criado seguía vivo. Pero otra parte lo dudaba. Se había destruido demasiado, se había adentrado demasiado en el camino que había elegido. No lo sé, Neville, respondí con sinceridad. Depende de ti cuánto quieras cambiar de verdad. Él asintió aceptando mi respuesta. Adiós, mamá, dijo en voz baja y salió, cerrando la puerta con cuidado detrás de él. Me quedé en el pasillo, sintiéndome extrañamente vacío. No me regodeaba por haber dicho algo profético. No sentía satisfacción porque Neville finalmente hubiera recibido lo que merecía. Solo una profunda tristeza por lo que pudo haber sido, pero nunca sería. La voz de la abuela Rebecca me sacó de mi ensoñación. Estaba de pie en las escaleras, mirándome con preocupación. ¿Está todo bien? Me pareció oír la voz de papá. Me giré hacia ella, intentando aparentar calma. No, cariño. Era el cartero. Me preguntó si sabía dónde vivía un tal Reed. Le dije que no lo sabía. Rebecca no parecía creerlo del todo, pero no insistió. El pastel ya debe estar listo, dijo. ¿Vamos a echarle un vistazo? Sí, sonreí, intentando no pensar en que Neville no iba a ninguna parte sin dinero, sin trabajo, sin familia. Vamos a ver qué tal está nuestro pastel. La cocina olía a manzana y canela, un aroma acogedor y hogareño. Rebecca sacó el pastel del horno. La corteza, perfectamente dorada, tenía jugo burbujeando por los bordes. Se ve delicioso, se maravilló. Probémoslo mientras esté caliente. Mientras la observaba cortar el pastel y colocar cuidadosamente los trozos en los platos, sentí una extraña mezcla de emociones, amor por esta chica que había regresado a mi vida de manera tan inesperada y amargura al pensar que su padre la abandonara. Nos sentamos a la mesa y empezamos a comer pastel. Rebecca habló de la escuela y de los nuevos amigos que había hecho en Bowers, y yo la escuchaba con desgana, pensando en Neville. No sabía si lo volvería a ver. No sabía si alguna vez saldría del hoyo en el que se había metido. No sabía si mis nietos perdonarían alguna vez a su padre por cómo nos había tratado a mí y a ellos. Solo sabía que había tomado la decisión correcta al negarme a ayudarlo. No por venganza ni por querer verlo sufrir, sino porque entendía que a veces uno tiene que pasar por el dolor y las pruebas en solitario para cambiar de verdad. Y si Neville alguna vez cambia, si se convierte en una persona diferente, bueno, entonces quizá podamos empezar a forjar nuevas relaciones. No la que teníamos antes, que murió la noche que me repudió, sino quizás algo nuevo basado en el respeto y la comprensión mutuos. Mientras tanto, seguiré con mi vida. Cuidaré de Rebecca, la apoyaré, la ayudaré a convertirse en una mujer fuerte e independiente. Veré a Nora. Trabajaré en la biblioteca. Tejeré en el círculo de tejido. Viviré como debí haber vivido siempre, no como la madre o la abuela de alguien, sino como Rosalind Barrow, una mujer que pasó por mucho y se mantuvo fuerte. Y si en algún lugar del mundo mi hijo está luchando contra sus propios demonios, bueno, le deseo suerte en esa lucha. Pero ya no seré su escudo. No seré su salvavidas. No seré quien recoja los pedazos de sus errores. Ese capítulo de mi vida terminó la noche que me dijo, ya no eres parte de nuestra familia. Y hoy empezó uno nuevo cuando le dije, no voy a resolver tus problemas. Y en este nuevo capítulo, no había espacio para el hijo que me traicionó. Pero sí había mucho espacio para la nieta que volvió a mí, para nuevos amigos, para nuevos intereses, para la nueva Rosalind independiente.